Si hay que definir el papel de la alta jerarquía católica y para hablar sin peros en la lengua, la posición del cardenal Jaime Ortega Alamino fue oportunista. Es bueno que la opinión pública conozca que primariamente, inicialmente, el gobierno cubano no quería que la Iglesia Católica fuera la que jugara ese papel. O sea, yo había roto cualquier tipo de diálogo con el gobierno cubano a través de los represores o los miembros del Partido Comunista de Cuba o del gobierno cubano tras el discurso desafiante de Raúl Castro Ruz, donde al clausurar el Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas dijo que había fallecido un huelguista de hambre disidente y que existía otro que estaba en huelga de hambre y que si no cambiaba la actitud también iba a fallecer. Eso yo desde la cama de terapia intensiva del Hospital de Santa Clara lo vi como un desafío y como tal recogí el guante, llamé a los médicos, me recuerdo que era un domingo, y le dije que a partir de ese momento a mi cubículo no podía entrar nadie del Ministerio del Interior, nadie del Partido Comunista de Cuba, nadie del gobierno cubano, porque ellos habían dicho en la voz de Raúl Castro que me iban a dejar morir y por lo tanto lo único que yo iba a hacer era morirme. O sea, yo le subí la parada. En horas de la noche llegó el doctor Armando Caballero López, jefe de la sala de terapia intensiva, diputado de la Asamblea Nacional del Popular, o sea, un castrista, y se convirtió en el único vínculo entre el poder y yo, porque a nadie más le permitía hablarme del tema. Todos los otros médicos hablaban cosas técnicas, clínicas, pero no de lo que estaba ocurriendo. La seguridad del Estado hizo exageradamente, uno se percata ahora con el discurrir del tiempo, una maniobra donde mantuvo durante muchas horas a las damas de blanco, insultándola, rodeándola, no dejándola caminar. Y de pronto, Jaime Ortega Alamino intercedió por ellas y ante la opinión pública quedó como la persona que garantizó que el próximo domingo estas damas volvieran a su caminata habitual en la Quinta Avenida, frente a la iglesia de Santa Rita. Después de esto, que se difundió por los medios oficialistas de prensa, el doctor Armando Caballero López, siguiendo órdenes de la seguridad del Estado del gobierno cubano, me lo comentó y me dejó caer que esto estaba creándole problemas a el gobierno cubano, porque como la jerarquía católica había logrado interceder por las damas de blanco, los evangélicos querían interceder por mí. Esto me puso en guardia, porque en Cuba hay evangélicos y evangélicos. Yo le pregunté al doctor Caballero a cuáles evangélicos se refería él
que querían interceder por mí. Él me planteó que al Consejo de Iglesias de Cuba. Yo le contesté con un poco de irrespeto hacia él, una persona mayor, que yo prefería negociar con el diablo que con los demonios. Puesto que yo considero que el Consejo de Iglesias de Cuba es un instrumento de manipulación de la fe cristiana en favor del castrismo. Hablamos de Raúl Suárez y hablamos de otros miembros de ese consejo y no se me logró convencer. Yo le hice la propuesta de que si querían evangélicos, yo proponía a un evangélico que es el rector en estos momentos del Seminario Bautista de Santa Clara, Homero González Carbonell, y que él encabezara y propusiera a evangélicos para que fueran los mediadores. Si el gobierno cubano le preocupaba que los evangélicos jugaran un papel mediador. Y el doctor Cabero dijo que bueno, eso tenía que consultar. Vino al otro día y me dijo que no, que esa persona no. O sea, Homero González Carbonell no era una persona manipulable por parte de ellos. El Consejo de Iglesia de Cuba, sí. Por lo tanto, eso se quedó ahí. A las 72 horas vino el doctor Caballero y me propuso a la Iglesia Católica. Es bueno que la Iglesia Católica sepa esto, porque el gobierno cubano, que siempre ha sido un grupo de personas que manejan la daga junto con la sonrisa, manejan la daga junto con la mano sobre el hombro, no los tuvo a ellos en primera instancia. Yo le dije que en la Iglesia Católica y sobre todo en la alta jerarquía católica había obispos y obispos que yo podía conversar perfectamente con los obispos que yo consideraba que sí estaban en función del pueblo de Cuba, el sufrimiento del pueblo de Cuba. Pero había obispos con los que no. Me preguntó con cuáles no y le dije que yo no quería que en la mediación de manera personal participase el cardenal Jaime Ortega Alameda. Me preguntaron por el arzobispo de Santiago de Cuba y le dije que sí, Dionisio García Ibáñez, porque había oído cuestiones positivas con respecto a su persona. Y de pronto, como si estuviesen esperando, a las 2 horas, o sea que de Santa Clara a La Habana son 3 horas y media o 4, aparecieron los obispos. O sea que era una cuestión que estaba planificada. Se le puso una serie de condiciones por parte mía a los obispos de que la negociación era entre las damas de blanco, representadas por Laura Pollán, Berta Soler, Alejandrina García Larría, Julia Núñez, ante el obispado y conmigo. Ellos lo aceptaron y salieron a hacer las gestiones. Creo que la Iglesia Católica, después de lo que se logró, ha tratado de robarse el triunfo de la oposición pacífica cubana y del exilio cubano. Y eso es oportunismo político. Y ha tratado de obtener y ha obtenido prebendas en base a ese trabajo que hicieron.
En realidad, la Iglesia Católica debió haber exigido o sugerido que existiese una mesa de negociación donde los adversarios políticos se viesen cara a cara. La Iglesia Católica hizo el papel de recadero del régimen. Esto sí, no está de acuerdo, ¿qué podemos hacer? Por lo tanto, yo creo, y muchos de la oposición pacífica consideran, que la Iglesia Católica hay que dividirla entre la alta jerarquía católica, que está en función de las prebendas que le puede dar el régimen, y la mediana y baja feligresía, que también forma parte de la Iglesia Católica, porque los obispos o los cardenales no pueden ser la Iglesia Católica si no tienen una feligresía. Y también hay parte de los sacerdotes del clero católico, mediano o bajo, como diríamos el padre Conrado, que sí están comprometidos con los gobernados y no con los gobernantes. Creo que la Iglesia Católica, cuando el nuevo Papa Francisco, al que invito a que cumpla el derecho canónico y quite de su puesto, porque ya lleva 2 años pasados en la edad establecida por ese derecho, al cardenal Jaime Otero y Alamino, coloque ahí a un cardenal que esté comprometido con los gobernados, con las víctimas, no con los gobernantes, con los victimarios.